Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas, donde quiera que se encuentren, aquí nuevamente en una nueva edición de Mesa de Barrio por ABC Latino. Y hoy tenemos algo un poco distinto y especial, porque en esta ocasión tenemos a nuestros dos colegas, Pocho Salcedo y Antonio Flores Lobos, periodistas ambos, Pocho de Bolivia, Antonio de México, y el invitado del día de hoy es alguien muy, muy especial que Pocho va a presenciar. Y yo tengo que decir que es algo muy, muy especial porque eso es lo que siempre dice el mochilero. Así que Mm, yo tomo las palabras del mochilero. Así que ahí nomás, Pocho, te lo dejo a ti porque hoy el conductor de este programa es Pocho y él nos va a decir de qué vamos a hablar y quién es el invitado de hoy. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo grande a toda la audiencia de Mesa de Barrio. Es un gusto estar acá, especialmente estar con dos amigos tan queridos, Rob, y bueno, y hablar de un tema que seguramente ha cruzado más de una vez en la mente de los latinos que vivimos acá en los Estados Unidos y desde luego a lo largo del subcontinente latinoamericano. Vamos a hablar de Argentina. ¿A dónde va Argentina? Hubieron unas elecciones de mucha importancia en las últimas 2 semanas o algo así. Se está dando un cambio profundo dentro del país. ¿Y quién más que de todos los que podemos invitar a conversar, a que nos explique, que a Rob? Él es no solamente interesado en cosas de Latinoamérica, interesado de cosas del país acá, Estados Unidos, pero un especialista en Buenos Aires, y no solamente un especialista de laboratorio que ve de lejos, sino que siempre se da el modo, la oportunidad de estar en el país y tocar los cables de alta tensión de la política, de la vida cotidiana de Argentina. Así que hoy invitamos a realmente un invitado de lujo, como diría Antonio, a Rob Lunsky, que es digamos, el engranaje principal de ABC Latino, para que nos comparta, nos dé un enfoque de qué es lo que está pasando en la Argentina a consecuencia no solamente de las últimas elecciones, pero a través de todo un periodo muy extraordinario que está viviendo ese país en los últimos años. Rob, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Pocho. Contento de estar acá y de estar sentado de este lado de la mesa, esta mesa de barrio, y con el fondo de Buenos Aires detrás mío. Bueno, Antonio, tu saludo de bienvenida. Adelante, campeón. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a toda la gente que se sintoniza en la patria grande, como decimos por ahí. Pues estoy yo también muy interesado en saber qué es lo que está pasando en Argentina. Algunos dicen que, bueno, que qué bueno que rescataron a Argentina. Otros dicen que, bueno, qué bárbaro que eso que le toca a vivir a Argentina por generaciones. Pero bueno, ese es el tema del que vamos a estar tratando hoy aquí. Así es que, pues, no se vaya a ningún lugar. Perfecto. Bueno, habiendo revelado el tema,
Yo quiero comenzar un poco haciendo una mención. La primera vez que fui a la Argentina fue en los años 70, era un muchachito, y recuerdo una cosa muy tremenda que me impactó en todos los locales de tiendas, etcétera. Los precios eran extravagantemente largos, había millones, todo costaba millones, y había una ley que se llamaba la Ley 18188, ¿no? Y pues recuerdo eso porque era como, no sabíamos, como extranjeros no sabíamos si era 18188, eran pesos nuevos, pesos antiguos, pero quiero comenzar tal vez ahí, y tal vez si gustas un poco antes. Argentina ha vivido siempre una crisis, ha ido de crisis en crisis, tienen un masterado, un doctorado en crisis. ¿Por qué se debe eso? Qué buena pregunta. Pones el dedo en la llaga de entrada. No hay, no hay forma de evitar acá el sufrimiento. Sin anestesia es esto. Sí, es cierto. Argentina tiene una historia política, social y económica de grandes, grandes crisis. Eh, ¿Por qué es? ¿Por qué es? Eso es algo que siempre me he preguntado yo de joven, desde muy chico, y yo creo que es por la forma como el continente fue colonizado, sobre todo el Río de la Plata. Esta región de acá fue colonizada. La idea siempre fue de entrada, desde las épocas de la colonización, no de forjar un lugar nuevo donde vivir, sino en extraer las riquezas del lugar para poder volver a Europa. Y siempre a través de los siglos, esa idea extractivista y esa idea de acumular riquezas prevalece y prevaleció. Y creo que eso mismo se refleja en la parte social y en la parte económica. Hasta mediados del siglo pasado, los años 40, el año 45, cuando al término de lo que era la Segunda Guerra Mundial en Argentina surge un movimiento social popular que es uno de los movimientos que más han perdurado en la historia, un movimiento que le dio derechos a los que nunca tuvieron derechos en la Argentina, los trabajadores, los desposeídos, el que le dio el voto a las mujeres que nunca tuvieron voto y uno de los primeros países en otorgarle el voto a la mujer de toda Latinoamérica. Un gobierno que fortaleció y creó las primeras industrias nacionales, un gobierno con muchos errores, pero muchísimos aciertos en todas las áreas de lo que es beneficiar a la gran comunidad. Eh, y a partir de ese momento, donde parecía que podía seguir, han ocurrido golpes militares, han ocurrido gobiernos de un tinte y de otro tinte, y el país se ha ido dividiendo. Algo que es muy común y hoy se ve reflejado en distintas partes del mundo, esa división, esa polarización de opuestos, pero en Argentina se viene dando ya hace muchas décadas, y es la polarización entre sectores populares y sectores de neoliberales, de derecha, ya no sé cómo llamarlos,
porque los rótulos pierden sentido a través de los años. Pero tú has dado en la tecla al decir que Argentina va de crisis en crisis. Y lo que está viviendo Argentina hoy en día y que está en boca de tantas personas en los Estados Unidos y en Europa es qué ocurre que Argentina nuevamente recurre a préstamos billonarios de dólares y ya no una vez en un gobierno, sino en un gobierno que todavía no cumplió 2 años, pero que ya le pidió 20 billones de dólares al Fondo Monetario Internacional y recibió la promesa o un swap con el Tesoro de los Estados Unidos por otros 20 billones y la promesa de 20 billones adicionales. Entonces aquí ya se pone en juego la geopolítica del mundo actual y de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y en medio de esto, un gobierno inesperado para muchos, que es un gobierno que no tiene rótulos, porque si usamos el rótulo del presidente Milei, que fue elegido como presidente de Argentina hace menos de 2 años, él se define como libertario, un amante de la libertad, pero y un destructor de la casta política. Pero su gobierno, desde que asumió hace menos de 2 años, ha empleado en todas las cargos de gobierno justamente a la casta política de la derecha y ha coartado las libertades de la población en todos los sentidos, mientras se está destruyendo el Estado y todo lo que es ciencia, educación, salud, eh, y es lo que él dijo en la campaña que iba a hacer. Entonces está cumpliendo con su palabra. Y lo dejo aquí porque podría seguir por 3 horas más. Antonio, Bueno, tu comentario. bueno, sí, parece que está haciendo lo mismo que Trump. Cumplió tantas cosas Trump aquí en los Estados Unidos y aparentemente las está cumpliendo. Parece que Milei está siguiendo la misma ruta de cumplir lo que dijo, o sea que no es sorpresa para nadie. Ahora, la pregunta es, aquí en Estados Unidos a veces se dice que los demócratas son realmente los culpables de que haya resurgido Trump de las cenizas prácticamente. ¿Se puede culpar a los peronistas o a la izquierda argentina el resurgir de un presidente libertario como es Milei? Se puede culpar eh, usando referencias del fútbol. Es muy fácil escribir y hacer los comentarios sobre el partido del fútbol el lunes por la mañana. El asunto es antes. Eh, la política es una coyuntura muy, muy rara y muy difícil. Y sí, yo creo que el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, peronista, eh, tiene su responsabilidad. No me cabe ninguna duda que sí tiene su responsabilidad en lo que ocurrió. Hubo un desgaste, la gente estaba cansada, hubo lecturas de la sociedad no bien hechas y yo creo que la sociedad moderna tiene fusibles muy cortos y poca memoria. Y citándolo a Michael Moore, este cineasta o productor de documentales norteamericano que ustedes conocen, muchas veces la sociedad eh, termina eligiendo
en los países democráticos a quienes no van a cuidarlos y a quienes van a estar en contra de sus intereses. Es decir, la gente vota muchas veces en contra de sus propios intereses. Eh, pero en un gobierno democrático, el que tiene la mayoría de los votos es el que gana. Lo interesante de este gobierno de Milei es la alineación 100% con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. A pesar de que Milei comenzó un año antes que Trump, desde el primer momento se alineó con la política de los Estados Unidos y, por supuesto, el hecho de que Trump ganara las elecciones fue como anillo para el dedo porque, como bien lo dijo Trump en tantas oportunidades, ambos gobiernos propulsan MAGA, Make America Great Again, o Make Argentina Great Again. Y entonces ese alineamiento con los Estados Unidos es lo que ayuda a sortear las crisis económicas que tiene Argentina, que son producidas por la falta de un plan económico real, porque no hay una economía o un plan económico real en Argentina desde hace casi 2 años, desde que asumió Milei. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es una, como puede verla, escuchar nuestra audiencia es algo complicado, es una madeja tan complicada que no sabemos por dónde agarrar el hilo. Pero vayamos a la historia, que la historia siempre es una buena forma de ver las cosas en perspectiva. Con la ayuda de inteligencia artificial, pedí un cálculo desde 80 años atrás de la participación en el gobierno del Partido Justicialista, Peronista, en todas sus versiones y en los últimos 80 años, increíblemente, algo así como 51%, sin contar los gobiernos militares, o contándolos, perdón, fueron presidentes que estaban en fila con el tema del peronismo, justicialismo, etcétera. Y en los últimos 20 años, el porcentaje es muchísimo más alto, ¿no? Sobrepasa el 60% y algo más. Entonces, mi pregunta es, el peronismo ha gobernado Argentina por tantísimos años. Yo creo que esta crisis que de una manera casi desgarradora has compartido, tiene un nombre y apellido que es el justicialismo, ¿no? Argentina está donde está no porque Milei apareció, creo yo, no porque hubieron momentos de inflexión que vino la derecha, etcétera. Creo que está ahí porque tuvo un país con tantos recursos, llegó a un momento de crisis extraordinaria y yo creo que el tema va un poco también por lo que se hizo a nivel de política del país por muchísimos años. Pero me parece una reacción natural del pueblo que ya quedó agotado de promesas, ¿no? Y si hablas de promesas, no sé, es muy difícil esa versión porque dejas de lado, al analizar históricamente, dejas de lado los gobiernos militares que fueron responsables de miles y miles de muertos, sin entrar en la discusión si fueron 30.000 o no fueron 30.000. Pero no cabe duda que fueron dictaduras muy crueles, y dejas de lado la proscripción del Partido Justicialista por muchísimos años
desde que fue expulsado violentamente del gobierno al que había accedido democráticamente. eh, no solamente fue expulsado por los militares, sino que los militares usaron aviones de la Fuerza Aérea para bombardear al pueblo argentino durante esa revolución, que también se llamó la Revolución Libertadora. Mira el uso de la palabra libertad por parte de sectores de eh, el poder en la Argentina. Y si tú miras dónde la población pudo alcanzar eh, una estabilidad social, fue siempre en los gobiernos justicialistas, peronistas, kirchneristas, llámelos como los llames, porque el peronismo más que un partido es un movimiento social. Entonces tiene muchas facetas, eh, pero siempre han venido luego de las grandes crisis económicas del país, siempre han venido a solucionar, a tal punto que a comienzos de este siglo, cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de Argentina, cuando el país está en una crisis económica muy, muy grande, donde la gente había perdido todos sus ahorros, donde las cuentas de banco fueron cerradas, la gente no tenía acceso a sus cuentas en los bancos, la inflación estaba exorbitada y Néstor Kirchner en su gobierno no solamente controla la economía, sino le da un impulso al desarrollo del país y con la producción interna logra pagar todas las deudas económicas de la Argentina hasta ese momento que tenía con el exterior, con el Fondo Monetario Internacional, con el Foro de París, con todos los bancos del mundo. Y Argentina, por primera vez en muchísimos años en su historia, se encuentra desendeudada y puede crecer realmente. Luego, Entonces, ¿por qué la reacción del pueblo, digamos, de votar a una persona que es la antítesis de todo lo que tú indicas? y justamente porque como dije al comienzo, yo creo que hay algo en la mentalidad del pueblo argentino de buscar parecerse a los poderosos. Y los poderosos son poderosos porque nunca pensaron en nadie más que ellos mismos. Por eso son poderosos. Ok. Eh, ¿Entiendes? Entonces, y después, hoy en día hay mucha tergiversación de la información, vivimos, las fake news son muy importantes, y toma como ejemplo, por ejemplo, estas últimas elecciones de hace 2 domingos atrás en Argentina, elecciones de medio término, donde el partido de Milei parecía que iba a perder luego de haber habido elecciones en la provincia de Buenos Aires, la más numerosa de todo el país, donde el partido de Milei pierde por más de 13 puntos. Y a las pocas semanas, en las elecciones generales de medio término en todo el país para elegir senadores y diputados para el Congreso, el partido de Milei vuelve a ganar. Pero lo que ocurre anteriormente y en la última semana de antes de las elecciones
es la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos para apuntalar la economía, o mejor dicho, no la economía, sino la imagen de Milei, y con una velada advertencia. Si Milei no gana, cortamos toda la ayuda. Y Rob, yo creo, ahora lo hago cortito, yo creo que el pueblo argentino está cansado de crisis también, por todas las crisis que han vivido, y las crisis han sido muchas veces muy duras. Entonces, el hecho de que se enfrentara a que si no ganaba otra vez el gobierno de Milei, Estados Unidos se iba a poner en contra de la Argentina, le iba a cerrar eh, la puerta en la cara. Mucha gente dijo, otra crisis más, se nos viene otra crisis más. Y yo creo que eso hizo que muchos volvieran a votar en contra de sus propios intereses. Ahora, adelante, sí, por favor, Antonio, me interesa sí, mucho escuchar tu punto de vista. Eres un amante de todo lo que es latino, así que adelante, me imagino tienes un punto de vista sobre Argentina. pues la verdad que hablando sobre esta intervención económica que hizo Estados Unidos en Argentina, ya empezó a rendir frutos para los Estados Unidos. O sea, esta semana hubo una votación en las Naciones Unidas en donde se hace la votación ritual de que la gran mayoría de los miembros de las Naciones Unidas votan para que Estados Unidos quite el embargo económico que tiene sobre Cuba. Y regularmente son Israel y Estados Unidos los únicos que votan a favor de Estados Unidos y el resto vota con Cuba. En esta ocasión, Argentina se sumó a los que votaron en contra de que se levantara el embargo. Ahora, esto es algo que yo creo yo que es parte de el darle las gracias a Estados Unidos, y he oído también que posiblemente parte de esta asociación con Estados Unidos se habla de algunas bases militares estadounidenses en el sur de Argentina, cercano allá a la Antártica. ¿Qué más es lo que va a ofrecer Argentina para poder pagar eso? Bueno, estamos hablando del gobierno de Milei, poder pagar este rescate económico que hicieron. Por un lado, hablemos que el rescate económico no va al país porque ese dinero no le llega a la población. Las empresas siguen cerrando, las industrias siguen cerrando, hay más gente despedida y sin ocupación, la pobreza sigue creciendo en un país rico como es la Argentina. La ciencia se desfinancia, la salud pública se desfinancia, la educación se desfinancia. Es decir, los pilares de lo que es una nación se resquebrajan. Entonces, el rescate económico no es para el país, el rescate económico es para un gobierno afín a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos nunca da nada sin saber muy bien qué es lo que va a recibir a cambio. Y esa es la letra chica que nadie sabe, porque en estos acuerdos no hay información ni que el gobierno argentino ni que el gobierno norteamericano ha dado, pero se ve en los resultados. Hay muchas cosas que Argentina tiene para dar, no solamente porque Argentina es muy rica en recursos naturales, todo lo que son tierras raras, ese término nuevo que surgió en los últimos 15 años, que Estados Unidos depende hoy en día de China para obtener esos minerales, esas tierras raras que se usan hoy en día en lo más avanzado de lo que son todas las industrias y técnicas de producción. Argentina tiene esos recursos. Argentina tiene uranio. Argentina tiene gas. Argentina tiene petróleo. Argentina tiene industrias claves dentro del país que van a volver a ser absorbidas por o compradas por casi nada
por corporaciones de afuera, extranjeras, internacionales, que son las que salen favorecidas. Argentina tiene el desarrollo de la energía atómica con uso pacífico muy avanzado. Argentina produce plantas nucleares pequeñas eh, que pueden ser trasladadas, pueden ser construidas en cualquier lugar y abastecer de energía a cualquier región en el mundo. Hay muchas cosas que Argentina tiene y que Estados Unidos y las grandes corporaciones desean obtener, como ya pasó otras veces en la historia. Las empresas argentinas han sido compradas y vendidas a corporaciones internacionales varias veces en la historia y siempre el final fue el mismo, el desguace, el sacar la riqueza de la Argentina y llevársela de vuelta a Estados Unidos o a Europa. No es casualidad que cuando terminaron las elecciones, al día siguiente, el presidente del Chase Manhattan Bank estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires en reuniones secretas con el gobierno porque los bancos quieren saber qué van a tomar de colateral por los préstamos que van a ir dándole a la Argentina. Y préstamos otra vez que financian a la clase financiera de los Estados Unidos. La gran ayuda de Estados Unidos económica fue para que aquellos eh, poderosos financieros de Estados Unidos que habían invertido durante los últimos 2 años en la Argentina pudieran recuperar y ganar con creces dinero y sacarlo fuera del país. Para eso fue la intervención de Estados Unidos. Es más, al día siguiente de ganar las elecciones, ¿qué fue lo que dijo Trump? Trump dijo, hemos hecho mucho dinero, hemos ganado mucho dinero en Argentina con lo que acaba de ocurrir. Y respecto a las bases militares, son 3 bases militares de las que se habla. Y son bases militares en el Atlántico Sur, donde ya hay una presencia nuclear en las Islas Malvinas con Inglaterra, y la puerta a la Antártida, que la Antártida es el depositario hoy en día, la mayor reserva de agua dulce, potable, pura de todo el mundo. Está en la Antártida, aunque se vaya derritiendo, pero a muy poco. Y una vez que termine el tratado internacional, va a haber una puja muy, muy grande por quién domina la Antártida y por quién se queda en la Antártida. Argentina es el país que tiene bases en la Antártida más antiguo de todos los que tienen bases en la Argentina. En la Antártida. Argentina tiene 5 bases en toda la zona antártida y bases que funcionan todo el año, continuamente, con pistas de aterrizaje, con desarrollos. Hay mucho que Estados Unidos puede obtener de Argentina y anhela tener. Rod, ah, quiero ser un poco más cínico de lo que tú has sido, si tal vez eso es posible, ¿no? En la vida real, todas estas son transacciones internacionales. Cuando estaban los chinos en Asia, en Bangladesh, cuando estaban los rusos en Europa Oriental, cuando tenían poder, etcétera. En casi toda relación donde existe un país con muchísima potencia, mucho más grande que el adversario, siempre existen estas relaciones transaccionales. No te olvides que China, que tiene una presencia o que tuvo una presencia muy grande en Argentina, terminó con una base, la podemos llamar científica, pero manejada por militares
de 50 kilómetros cuadrados en la Patagonia, ¿no? En fin, China vino de otra manera, participó a mi criterio, en Argentina y en otros países de Latinoamérica a cambio de algo. Nadie va como Papá Noel que te entrega un regalo y se va al otro lado. Esa es la crueldad de estas relaciones de países muy potentes con países débiles. Entonces, cuando tú mencionas todo lo que tú has mencionado, es posible que sea verdad, pero es posible que los chinos también han tenido todas sus ventajas para tener una relación con Argentina. No han ido ahí porque porque no tenían nada más que hacer en el mundo. Globalizado, de manera globalizada, yo creo que cada país poderoso hace lo que puede para mantener una ventaja. Nadie va a ir a prestarle dinero a la Argentina, a Bolivia, a México, porque les cayó bien. Hay relación. Estamos de Ahora acuerdo. que nos gusta Todas cómo lo las hacen o grandes no lo hacen, potencias es Todas las como, grandes potencias usan al mundo como un tablero de ajedrez y cada país es una ficha más dentro de ese tablero de ajedrez buscando la hegemonía mundial. La gran diferencia, la gran diferencia es, y esa es una diferencia muy, pero muy importante, que yo no he visto por ahora ningún país en el mundo donde China busca asentar un poco de hegemonía y de tener influencias ay, ay, ay. que haya, que haya absorbido al país por completo. En Bueno, cambio, los poderes europeos, Inglaterra, Estados Unidos y tantos otros han sido países colonizadores por mucho tiempo. Y cuando ellos entran, no es para favorecer a esos países. Eh, bueno, n- el, mira, el- podemos discutir sobre esto por muchísimo tiempo. Yo tengo una idea distinta. Yo creo que no es tan así, pero me gustaría escuchar lo que dice Antonio. Bueno, obviamente los países poderosos van a siempre a tratar de saquear, si no saquear, buscar los recursos que necesitan. Y los países pobres que los tienen, pues van a ser los que van a proveerlos, de una manera o de otra. O sea, no vamos a entrar en detalles sobre quién es mejor que el otro. O sea, hemos vivido en Latinoamérica por ser el supuesto patio trasero de Estados Unidos, sin número de invasiones y derrocamientos de gobierno, violencia, ocupaciones. Eso no lo hemos visto de China. Eso no quiere decir que China no venga a sacar los recursos igual que Estados Unidos. Simple y sencillamente son ah, dos situaciones diferentes. ¿Cuál beneficia más a los países locales? Aparentemente ahora se ve un poco la diferencia entre la intervención estadounidense o la intervención china. Hasta ahorita, que yo sepa, no ha habido ningún gobierno derrocado o alguna ocupación china de algún país latinoamericano. Pero vuelvo, repito, no significa que no vengan por los recursos. Pero lo que me llama a mí la atención es sobre qué es lo que pasa ahora en la Argentina. O sea, este endeudamiento, ya lo hemos visto anteriormente, qué pasa con los países que se endeudan con el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay otra nueva deuda que los argentinos tendrán que pagar y como decía Rob, pues parece que se está desatendiendo la cuestión social de los argentinos, cortando programas sociales, etcétera, etcétera. Ahora, esto va a crear una ola de emigración argentina para otros países. Esa es una pregunta muy interesante y no me la he hecho. Mira que me he hecho muchas preguntas, pero no me hice esta pregunta en particular. Eh, no sé, realmente no sé. La inmigración de científicos, de profesionales, de técnicos, industriales, ingenieros, médicos, eso te puedo decir que sí, eso ya ha comenzado. Eso ya ha comenzado como ocurrió en otras épocas, porque al desfinanciarse la ciencia,
al desfinanciarse la salud, las industrias, los técnicos, los ingenieros, los científicos, los médicos emigran porque ellos son muy buscados en todas partes del mundo y tienen puertas que se les abren. Ahora, el ciudadano común medio no tiene ni los medios ni la oportunidad de ir a emigrar a menos que tenga familiares ya establecidos en otros países porque no se le abren las puertas tampoco. Entonces es una situación un poco difícil. Ahora, lo que está ocurriendo, y es interesante, y es muy lento, y no va a producir grandes cambios en corto tiempo, pero el gran ganador de estas últimas elecciones de medio término no fue el partido de Milei, quien sacó menos, sacó 10 puntos menos que en las elecciones generales cuando llegó al poder 2 años atrás, o un poco menos de 2 años atrás, porque había ganado las elecciones generales con un poco más del 50% de los votos. En estas últimas elecciones sacó tan solo 40%. El peronismo en sus distintos matices tampoco le fue bien, porque no pudo mantener esa ventaja de 13 puntos que obtuvo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires hace tan solo un mes atrás. El partido que sí subió muchísimo, de 3 puntos en elecciones anteriores a 10% de todos los votos, fue el partido del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda subió de tener 3% en elecciones anteriores a obtener 10% de los votos en estas últimas elecciones de medio término. No hace mucho a la diferencia, pero sí es muy relevante. Y fue el único partido que durante todo el tiempo previo a las elecciones promovió su plataforma, promovió ideas y promovió sus pensamientos. Tanto el partido peronista como el partido de Milei, lo único que hacían es antagonizar unos con otros. El único que ofreció propuestas nuevas y salidas concretas a la crisis que se vive fue justamente el Frente de Izquierda y es el que más creció proporcionalmente de elecciones anteriores a esta. Y eso es un dato como para tener en cuenta. No sé cómo puede llegar a influir en las elecciones generales en 2 años más. El 50%, según las estadísticas que leí, de Argentina es considerada un grupo de personas que está a nivel de pobreza. Eh, ¿Cuál es ¿es un dato exagerado? ¿Es un dato real? ¿Y por Es un qué, dato real, es y por más, qué llegaron, por qué se llegó a eso? ¿Y por qué esto viene desde hace rato? cuando Milei asumió la pobreza estaba en un 30%, 30 y pico. Hoy en día los entes oficiales la ponen en alrededor de 50%. Los entes no oficiales, por ejemplo, las estadísticas de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que no puede ser tildada ni de opositora al gobierno, ni de ser peronista ni kirchnerista, lo pone en mucho más del 50%. Y eso es porque se han cortado, el gobierno apenas llegó, lo que hizo fue una gran devaluación del peso, haciendo que todos los servicios públicos, transporte, agua, gas, electricidad, aumentaran entre 300 y 500%, que es lo mismo que el gobierno hizo al día siguiente de estas elecciones de medio término, porque nuevamente le dio piedra libre
a las empresas para que aumentaran los servicios básicos: agua, electricidad, gas, transporte. Si tú subes eso, pero los salarios no crecen y hay menos empleo y más desocupación, no hay forma como la gente pueda alcanzar. Las estadísticas de hoy en día muestran que la mayor parte de la población de Argentina tiene deudas enormes como nunca ha tenido en las tarjetas de crédito. Argentina siempre ha sido un país donde todo se paga en efectivo. El uso de tarjetas de crédito nunca ha sido muy prevalente hasta este gobierno, donde la gente empezó a usar tarjetas de crédito porque el efectivo ya no le alcanzaba ni para comprar medicamentos, ni para comprar alimentos, ni para pagar los servicios básicos. Rob, por eso es tan difícil para los que estamos afuera de entender por qué en esa primera elección sale Milei, eh, destroza el sistema económico, lo cambia, corta los subsidios, etcétera, y lo hace y es reelegido, que es el pueblo en última instancia el que vota. ¿No? Sí, Entonces, no es que fue no, reelegido. déjame terminar la pregunta. ¿Lo vota? Entonces, ¿es eso porque está en una situación de que no tienen opción o es el mal menor? No, no es el mal menor. Yo creo que hay también, mira, tú lo sabes muy bien, hoy en día cuesta muchísimo. A mí me cuesta mucho cada día cuando leo noticias, saber qué es real y qué es fake y qué es creado artificialmente. Tengo que hacer, buscar detrás de cada noticia que leo cuál es la fuente, porque la mayoría de las veces todo lo que recibimos está tenido de influencias, de colores, de lo que otros quieren que nosotros pensemos. Y eso está cada vez más agudizado en todo el mundo. Y entonces, en épocas de crisis, cuando a ti no te alcanza el dinero para comprar comida, en Argentina hoy en día se compra en las verdulerías, si puedes, de a un tomate, una manzana, un zapallito, algo nunca visto en un país como la Argentina. Comer carne que antes era todos los días, hoy es algo que muy pocos se dan ese lujo, ¿verdad? Wow. Entonces, ¿por qué es? Porque hay mucha desinformación, porque la gente está muy desesperada y porque las amenazas, de una forma o de otra, surten efecto. Ahora, hay que ver qué va a pasar en 2 años en las elecciones generales, si esto se puede mantener, cuando la gente se dé cuenta finalmente que toda esta ayuda de billones y billones de dólares en ayuda no les llega a ellos, no hace que haya más trabajo, no haya que tengan salarios dignos, y es más, las leyes que el gobierno ya dijo que va a impulsar ahora con este nuevo Congreso son leyes de previsión social, son leyes de trabajo, donde ya se está comentando que el trabajo va a subir a 12 horas por Uf. día. Bueno, Ahora, no lo anuncian como 12 horas por día. En la letra chica lo que ha salido dice que en ningún caso las horas libres que cada trabajador pueda tener no deben ser menores a 12 horas. Las horas libres que el trabajador pueda tener en la jornada de trabajo no pueden ser menores de 12 horas. ¿Qué significa eso?
que los trabajadores van a tener que trabajar 12 horas porque el día tiene 24 horas. Les van a aumentar y los salarios van a bajar y no va a haber indemnización para los despidos. Quiero darle paso a Antonio. Tenías un comentario por Antonio, adelante, por favor. Bueno, o sea, se está pintando una realidad muy difícil para los argentinos, a lo que estamos oyendo. Hemos visto, ya mencionaba Rob que pues la fuerza pública de cierta manera ha salido también ya a reprimir. Este, hemos visto en el pasado que en Argentina misma se han dado brotes de gente desesperada que este, pues busca lo que necesita en los mercados, en cosas por el estilo. Ahora, ¿crees tú, Rob, que estamos lentamente, esperemos que no, pero yéndonos a una explosión social en el que la gente va a decir, pues yo no quiero trabajar 12 horas, necesito comida, necesito lo básico. ¿Crees tú que llegue a esa situación a pesar de que Milei fue electo democráticamente? No sé, es difícil de pronosticar eso porque, mira, Porque es una fórmula, es sí, una si tú fórmula tienes una olla a presión y la pones al fuego y esa olla a presión y el fuego está constante al máximo y empieza a hervir lo que hay adentro y tú lo dejas al máximo sin bajarle el fuego, eventualmente esa olla a presión explota. El pitillo que controla la presión dentro de la olla salta. Por algún lado tiene que saltar. Eh, si esto se mantiene, por algún lado tiene que saltar. Es natural. Eso es física pura, Ujú. ¿verdad? Y la represión a la que tú te referías fue una constante de este gobierno desde el primer momento, porque lo primero que hicieron fue reducir los pagos a los jubilados, a la gente que había trabajado toda su vida y de golpe no recibía los saberes que le correspondían, porque los suprimieron, porque con la excusa de que había que controlar el gasto público. Y los jubilados, a partir de ya hace un año que todos los miércoles salen a protestar pacíficamente, a marchar frente al Congreso, y desde el primer día que fueron reprimidos por las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de gendarmería, las fuerzas de prefectura. Es decir, cuando tú miras un miércoles a un pequeño grupo de jubilados protestando, al que luego se sumaron gente eh, que perdía su empleo, gente que la represión ha estado siempre y sigue estando. En algún momento, si tú dejas la olla a presión al fuego máximo, estalla. Ahora, por acá, en Estados Unidos, pues ya se oye al señor Trump decir que posiblemente quiere otro mandato, cosa que prohíbe la Constitución. ¿Cuál es la situación? Sabemos que es temprano, Milei acaba de empezar, su gobierno hace que 2 años. ¿Se siente de que como Milei sería una persona que no va a dejar el poder así tan fácilmente? Milei es una persona impredecible. Él no tiene el poder. Realmente no es él. Él es la cara del poder. Mm. Pero es muy impredecible en sus actitudes. Es muy extravagante en lo que hace. Eh, pero hay que ver el poder real que está detrás de él, que es el que lo llevó al poder.
qué es lo que quiere hacer. En el momento en que no le convenga más, lo van a cambiar. Así como años atrás lo pusieron a Macri en el gobierno, cuando ya no les convino más, lo sacaron y ahora lo pusieron a Milei. Los poderes reales en el mundo funcionan así y ustedes dos lo saben muy bien. No es siempre la cara visible, Ujú. es quién está detrás. ¿Quién está detrás? Y este es un gobierno que ya tiene judicialmente muchas causas abiertas. ¿Por qué? Porque a comienzos de este año, en enero, el presidente fue partícipe directo de impulsar una estafa cripto, de criptomonedas, con repercusiones y pérdidas de millones y millones, cientos de millones de dólares en todo el mundo, con causas abiertas en los Estados Unidos y en Argentina, porque él fue el que lo difundió y promovió. Al mismo tiempo, se han ya comprobado que varios de los candidatos que tenía el partido de Milei para estas elecciones de medio término tenían vínculos con el narcotráfico. El caso más concreto y visible fue de una figura clave en lo que era el gobierno de Milei y se comprobó con casos abiertos también en la justicia de Texas y de Argentina que la campaña de esa persona fue pagada por el narcotráfico y eso llegaba a distintos sectores del partido de Milei. También está en la justicia, que siempre camina con pasos de tortuga, eh, que el partido de Milei tenía un sistema, tiene, mejor dicho, un sistema de coimas en los distintos ministerios y puestos de poder, donde para ser secretario de alguna entidad, tú tenías o tienes que contribuir hasta un 10% de tu salario y de eso se financiaban las campañas, pero un 3% iba directamente a la hermana de Milei, quien tiene un cargo público muy importante dentro del poder sin haber sido elegida por nadie, sino puesta ahí por Milei porque Milei y su hermana tienen una relación de dependencia muy, muy grande entre ellos. Milei sin la hermana, según dicen los allegados, no funciona, no puede funcionar. Y es la hermana quien le dicta, quien le prepara, quien lo apuntala constantemente. Pero las coimas fueron reveladas por los mismos funcionarios que dijeron, a mí me pedían 10% y 3% tenía que ir a la oficina de Karina Milei, la hermana del presidente. Hay muchas cosas en este gobierno que no es solamente la destrucción de un país, de la población, de las reservas, es algo que va mucho más allá de lo económico o de lo político. Es una desintegración de lo que es la fábrica de una sociedad y la moral de una sociedad. Es muy, muy profundo lo que está ocurriendo en la Argentina hoy en día. Y ya no hablemos porque todos los gobiernos hay corrupción, todos los gobiernos siempre hay alguien que se roba, siempre hay alguien que si puede ayudar al amigo para que obtenga un cargo, lo va a hacer. Siempre eso existe en todas partes del mundo. Pero el nivel de destrucción moral, social, político y económico de este gobierno es realmente inusitado.